Bien, amigos de la comunidad de Data Engineering Latam, les damos la bienvenida a una nueva sesión de estudio. Les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Esta sesión será grabada para posteriormente ser publicada en nuestro canal de YouTube. También recuerden visitar nuestros perfiles en las redes sociales. Nuestro perfil en LinkedIn. Recuerden que tenemos también nuestros grupos en Telegram, en Slack y sobre todo todo nuestro contenido es publicado en nuestro canal de YouTube. También pueden acceder al resumen de todas las redes sociales y al calendario actualizado de actividades de todas las semanas en la dirección que ven en pantalla. Continuamos con el estudio todos los viernes a la misma hora de Learning SQL, generando, manipulando y obteniendo data. El día de hoy tenemos nuevamente la presencia de Germán Cayo para ver el tema de Grouping and Aggregates. Y le doy paso inmediatamente, Germán, por favor, para poder iniciar la sesión de hoy. Gracias, José, por la bienvenida. Gracias a todos nuevamente por poder compartir este espacio, una segunda oportunidad. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, Germán Cayo. Yo soy actualmente arquitecto de datos para el proyecto UC 2.0. Es un proyecto de transformación digital dentro de lo que es el Viceministerio de Comercio Exterior. Y bueno, ahí vengo liderando algunos proyectos orientados a la parte de analítica, temas de Big Data, por ejemplo, y temas de integración de datos con diversas entidades que operan a través de esta plataforma, ¿no? Soy certificado en Microsoft, soy MCT también, Scrum Master desde hace ya casi 8 años, y también estoy certificado en temas de OKR, ¿no? En la parte de un poco de indicadores. Entonces, mi mundo mucho se ha movido siempre por el tema de plataforma de datos y ya en los últimos años en analítica y bueno, finalmente pues llegando a ese nivel de arquitectura de datos para poder explotar la información desde los orígenes. Y ese es un capítulo muy interesante si es que estamos empezando a conocer temas de analítica, ¿ok? Y es algo que en cualquier momento lo van a tener que ver o revisar cuando tengan que ver, ya sean reportes, cuando tengan que ver, incluso si van por una línea de data engineer, ¿no? Y quieran trabajar con temas de Databricks, incluso se utilizan también sentencias de SQL. Lo importante de este libro que se viene desarrollando todos los viernes y lo importante de las sentencias que se vienen revisando es de que no está orientado específicamente a un motor de base de datos, sino que esto lo puedes trabajar en diferentes motores porque SQL es un estándar, ¿no? Y que obviamente aquí, pues a través de MySQL, es también sencillo poder iniciar ese tipo de primeros pasos, ¿ok? Nosotros, a la fecha, un segundo, por favor. Un segundo. A la fecha nosotros estamos ya para poder mostrarles toda la pantalla. En el capítulo 8 del libro, ¿no? Más o menos estamos en la página 158, ya casi un poco más de la mitad, ¿no? De lo que se viene avanzando todos los viernes, ¿no? En compañía de diferentes speakers. Entonces hoy ya vamos a tocar toda esa parte de agrupamientos, que como les digo, es esencial en la parte analítica. La demo que voy a trabajar está sobre MySQL, pero en este caso estoy utilizando un servidor, en este caso en Azure Service, ¿no? MySQL Database dentro de un servicio de Azure. ¿Okay? No estoy trabajando con mi equipo local, pero igual tiene la misma posibilidad de poder trabajar sobre ello. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿No? Conceptos de grouping, funciones de agregación, que es, digamos, con lo que más se utilizan
los conceptos de agrupamiento, uso de expresiones, obviamente dentro de agrupamientos, y el uso de having, que nos va a permitir filtrar también algunas sentencias. Dentro de esos 4 conceptos vamos a ver algunas cosas adicionales que están dentro del libro, como trabajar con valores nulos y sobre todo tener algunas consideraciones cuando utilizamos las funciones de agregación. ¿Ok? Entonces, empezamos. El concepto de grouping, ¿no? De agrupar, en este caso, un conjunto de datos, nace primero de un result set, ¿no? El result set es cuando nosotros generamos una consulta, hacemos un query a través de un select, ¿no? Y cada vez que hacemos un select se obtiene un result set. El result set es como que una especie de tabla donde se muestra el resultado que hemos generado de esta consulta con select, que podemos haberle hecho algunas selecciones de algunas columnas, incluso podemos hacer algunos filtros, etcétera. Terminamos teniendo un resultante. Ahora, en ese caso, si yo selecciono una tabla que tiene 3 columnas, ¿no? Podría tener aquí muchos registros, ¿ok? Con 3 columnas, un campo de código de órdenes de ventas, un campo de vendedores o de personal que me atendió en la venta y un campo de un ID de cliente, ¿ok? De toda esta lista, de toda esta tabla, yo adicionalmente puedo hacerle un filtro, ¿no? Si yo hago un where, un filtro, en este caso, con el campo Customer ID, ¿no? Y solamente selecciono 2 clientes, ¿no? Esos 2 clientes voy a poder tener una resultante, ¿ok? Muy parecida a esto. Ahora, el agrupamiento se basa en que yo de esas 3 columnas, ¿no? De esas 3 columnas que yo tengo como result set, ¿no? Aquí de repente varían los números, debió ser 2977 y 310, ¿ok? Hay un error de tipeo. Pero este es el result set final, ¿ok? Esto sobre aquí voy a trabajar mi group by. Entonces tengo un result set que tiene 3 columnas y tiene 4 filas, ¿ok? Y el agrupamiento en este caso se tiene que dar, digamos, de manera básica por una columna específica. No es que solamente se deba hacerle una columna, pero inicialmente podemos agruparlo por una columna específica. En ese caso, el agrupamiento se va a dar por el código del vendedor. No Salesperson ID es un código de vendedor, por esta columna. Por esa columna yo voy a agrupar mi query. Ya tengo como una especie de columna que va a ser la columna vertebral de mi query o de mi result set final. Lo que hace Group By es primero identifica todos los valores únicos de esta columna. ¿Ok? De Salesperson ID identifica todos los valores únicos. Los valores únicos en esta columna son 290 y 278. 290 y 278. Solamente hay esos 2 valores únicos. En el Group By solamente se van a mostrar todos los valores únicos. ¿Ok? No se van a mostrar valores repetidos, sino los valores únicos de la columna que está asociada al agrupamiento. Entonces, cuando yo hago el Group By se va a poder hacer referencia, en este caso, solamente a valores, a esos 2 valores, a 278 y a 290. ¿Qué es lo que yo consigo con un agrupamiento? En un agrupamiento, el objetivo es poder analizar valores de este grupo, ¿ok? Imaginémonos un salón de clases. Tenemos un salón de clases y en ese salón de clases podemos tener estudiantes de 2 géneros, masculino y femenino, ¿ok? Entonces, pero los estudiantes también tienen otros atributos, ¿no? Pueden tener también un atributo de edad, ¿no? Y algunos pueden tener 17, otros 16, otros 15 años, ¿ok? Pueden tener, dentro de un salón, pueden tener otro atributo que es la edad que, repito, puede ser valor 15, 16 o 17 años. Otro atributo dentro de un salón de clases puede ser de qué ciudad o de qué distrito viene ese estudiante, ¿no? De qué distrito viene. Entonces, el estudiante como tal tiene muchos atributos. Lo que yo busco con el Group By es agruparlos, ¿no? Agrupar grupos o crear grupos de análisis basado, en este caso, en uno de los atributos
o uno o más atributos que tiene en este caso una entidad con una tabla. ¿Ok? En ese caso estoy tratando de ver que tengo una tabla o un result set de ventas. ¿Ok? Mi tabla que estoy analizando acá es una tabla de ventas. La venta tiene como atributos el código de la factura, el código del cliente y el código del vendedor. ¿Ok? Lo que yo quiero buscar en este caso son grupos formados por el código del vendedor. En el aula, yo podría crear, si yo quiero crear o dividir el salón en dos grupos, ¿no? Por género, porque es masculino y femenino, entonces sé que van a haber dos grupos porque va a haber un grupo de estudiantes de género masculino y otro grupo de estudiantes de género femenino. Si yo los agrupo por edad, los valores van a ser diferentes, ya no van a ser dos grupos, sino pueden ser tres o más. ¿No? ¿Por qué? Porque puedo tener alumnos de 15 años, alumnos de 16 años y o alumnos de 17 años posiblemente. ¿Ok? Entonces, ya tengo tres grupos, todos los alumnos de 15 años, todos los alumnos de 16 años y todos los alumnos de 17 años. Tengo tres grupos, en mi salón yo veo tres grupos. Y lo que usualmente evalúo en este caso es, por ejemplo, cuántos alumnos hay de cada grupo, cuántos alumnos hay de 15 años, cuántos alumnos hay de 16 años, cuántos alumnos hay de 17 años. ¿Ok? En este caso lo que quiero hacer es un agrupamiento por el código de vendedor y saber cuántas ventas, ¿ok? Cuántas órdenes se han hecho por ese código de vendedor. Entonces aquí tengo una función de agregación que es un con asterisco, eso me permite contar número de registros y lo que voy a obtener aquí es de que del valor 278 tengo dos ventas y del valor 290 tengo dos ventas. ¿Ok? Entonces, el concepto de grouping se asocia muchísimo a temas, en este caso, que están netamente orientados a resúmenes. ¿Ok? Resúmenes. Si hablamos de Excel, si en un Excel yo tengo muchas filas, usualmente, ¿qué hago? Genero una tabla dinámica, ¿no? Y sobre esa tabla dinámica empiezo a generar resultados a base de agrupamientos, ¿no? Dentro de una tabla dinámica. Este es un poco el objetivo dentro de SQL de generar ese tipo de resultados o resúmenes sobre un conjunto de datos, ¿ok? Entonces vamos a verlo esto cómo funciona en MySQL, ¿ok? Yo en este caso voy a utilizar del libro, tengo la base de datos Sakila, ¿no? La base de datos Sakila tiene diferentes tablas, ¿no? Y voy a utilizar esta tabla de aquí, rental, por ejemplo. Select asterisco from rental. Si yo analizo esta tabla, ¿no? Si yo analizo esta tabla, aquí, por ejemplo, solamente estoy devolviendo las 1000 primeras filas, ¿ok? Tengo las 1000 primeras filas. Y uno de los objetivos del Group By es poder darle sentido o generar información de todos estos datos que nosotros aquí tenemos. ¿Okay? Si nosotros queremos entender todo esto, que son 1000 registros, ¿a qué conjetura, a qué conclusión podríamos llegar? Es muy difícil, ¿no? Porque aquí hay datos diversos. Entonces, ¿qué es lo que se busca muchas veces cuando hablamos de datos? ¿No? Generar un resumen que me permita interpretar, ¿no? Estos datos y generar información. ¿Ok? Entonces, para poder generar información, es primero saber qué tipo de información puedo obtener o deseo obtener de mi tabla. ¿Ok? Entonces, mi tabla tiene esas columnas, un código de la tabla, una fecha, un código de inventario, un código de cliente, ¿no? Una fecha de retorno, que puede ser un campo de auditoría, un staff ID y una última fecha de modificación. ¿Ok? Entonces, esto creo que está más que todo asociado a poder alquilar o arrendar una película. ¿Ok? El core business, si más o menos entendí bien, esa base de datos de Sequila está orientada pues a poder pues alquilar, entiendo yo, o arrendar
películas. Entonces, las películas tienen diferentes atributos, ¿ok? Que están clasificadas en diferentes tablas de acuerdo a lo que tengo acá. Pero específicamente en esa tabla, ¿no? Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, si esto es como que son todas las películas que se han arrendado, yo quisiera de repente tener un reporte, oye, ¿cuántas películas hemos arrendado por año? ¿No? Entonces, ahí empiezo a generar información. Creo que por aquí la base. Exacto, gracias, José. Entonces, sí es como un blockbuster, ¿no? Entonces, alquilo películas o arriendo películas. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Un tipo de información que podría decir es número de arrendamientos por año, ¿no? Entonces, eso me puede generar un reporte que en algún momento me puede servir de información, ¿no? Entonces, el número de arrendamientos por año, esto debe, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuántos arrendamientos se han hecho por año? Entonces, lo que voy a necesitar es trabajar con esta columna. Aquí tengo la fecha de arrendamiento, ¿ok? Tengo la fecha de arrendamiento. O también podría decir, ¿no? ¿Cuántos clientes tengo que han arrendado? ¿No? Esa es otra pregunta, ¿no? Entonces, si yo hablo de cuántos clientes tengo que han arrendado, también puedo analizar de repente por esta columna, Customer ID. ¿Ok? Entonces, tengo dos preguntas ahí. Voy a resolver primero la segunda para no utilizar funciones todavía. Entonces, ¿cuántos clientes tengo? Yo hago una consulta, un select, from, rental, y aquí hago un group by, ¿no? Quiero agrupar, quiero toda esta tabla que está acá, la quiero agrupar por esa columna, ¿ok? Por esa columna Customer ID. ¿Ok? Cuando yo desarrollo una consulta group by, la única columna que yo voy a poder mostrar en el select es la que está definida en el group by. ¿Por qué? Porque es ahí donde defino los grupos. Entonces, los únicos valores que los valores únicos que puedo mostrar en mi consulta son los que están definidos en el group by. ¿Por qué? Porque el group by ya está formando grupos por esta columna. ¿Ok? Entonces solamente puedo mostrar los valores de esta columna. ¿Qué puedo hacer con lo demás? Con lo demás puedo combinarlo, ¿no? Con funciones de agregación. Pero si aquí yo solamente hago este group by, por ejemplo, ¿no? Lo único que voy a ver son los valores únicos, ¿no? Que hay más o menos aproximadamente 599, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a ver, ¿no? ¿Cuántos clientes tengo que han arrendado? ¿No? ¿Cuántos clientes tengo que han arrendado? Eso me permitiría resolver, en ese caso, con esta primera pregunta, ¿ok? Porque he formado grupos y obviamente los grupos van a ser muy pequeños. ¿Por qué? Porque cada grupo se basa en un cliente, ¿ok? Entonces, pero el group by necesito que me genere información, necesito complementarlo con datos adicionales, ¿ok? Entonces, para poder conocer esos datos adicionales, me voy a apoyar en las funciones de agregación. Existen 5 funciones de agrupamiento o de agregación, ¿no? Que puedo utilizar a nivel de SQL. Sum, que me permite sumar una cantidad total de todos los elementos de un grupo. Min, que me permite obtener el mínimo valor de un conjunto dentro de un grupo de datos. Max me permite obtener el máximo valor dentro de un conjunto de grupo de datos. ABG me permite obtener el promedio, ¿no? Y con me permite contar el número de elementos o el número de elementos que hay en este conjunto de grupo de datos. ¿Ok? Entonces,
Aquí, por ejemplo, podría agregar una segunda pregunta, ¿no? ¿Cuántas películas, ¿no? ¿Cuántas películas podemos, o cuántos arrendamientos han realizado cada cliente, ¿no? ¿Cuántos arrendamientos han realizado cada uno de mis clientes? Entonces, aquí puedo reutilizar este group by, ¿no? Ya está mi data agrupada por Customer ID, y aquí puedo añadirle una función con asterisco. Este con lo que va a hacer es contar cuántos registros hay por cada Customer ID. Este es un group by de Customer ID. Lo que va a hacer la función de agregación es saber cuántos elementos hay por cada grupo. Mira. Entonces, por aquí vas a ver que el cliente 1 arrendó 32 veces, el cliente 2 27 veces, el cliente 3 26 veces y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí ya más o menos vas como que teniendo, ¿no? Una cantidad de información, ¿no? Referida a cuántas veces ha alquilado cada cliente. Ahora, en otro contexto, ¿no? ¿Cómo podría ser o cómo podría saber yo, en este caso, cuántos arrendamientos he hecho por un año? ¿Ok? ¿Cuántos arrendamientos o cuántos alquileres he hecho por un año? Entonces ahí necesito obtener ahora esta columna, el rental date. Esa es como que la fecha en que se arrendó, ¿no? Y esa es la fecha en que se devolvió la película. Entonces aquí, en esta fecha, yo quiero obtener el año nada más de esta fecha. Solo el año. Entonces, si yo quisiera obtener el año de esa fecha, ¿no? Si yo quisiera obtener el año de la fecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a poner mi tabla rental. Tendría que utilizar esta función, year, ¿no? Rental date. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? ¿No? Esa función me va a obtener el año de esa fecha. ¿Ok? Me va a obtener el año de esa fecha. Entonces, si yo hago un group by por esta función o expresión, ¿no? Puedo aquí añadirle un count asterisco y el resultado va a ser cuántas, ¿no? rentas se hicieron por año. Ahora, si yo quisiera evaluarlo y hacer como que una especie de drill down y ya no solamente verlo por el año, sino por año y por mes, ¿no? Ahí puedo aplicar un siguiente concepto. El group by no solamente se hace por una columna, sino la puedes hacer por una, dos o varias columnas de acuerdo a los grupos que tú quieres tener en cuenta. Entonces aquí debo agregar otro grupo y obtener el mes de rental date. Ok, obtener el mes. Y aquí voy a saber por año y mes cuántas rentas se hicieron. ¿No? Y en ese caso, por ejemplo, solamente estoy viendo, ¿no? Que en la data que yo tengo, ¿no? Tengo datos del 2005, solamente hay datos del mes desde mayo hasta agosto, y el 2006 solamente hay datos de febrero, ¿no? No tengo más datos en mi caso, ¿no? Si no tengo todos los meses, ¿no? Hay que ver si es que la data que tenemos está bien, está mal.
de repente no se hicieron ventas sea en esos meses, X y Z. Pero esta es la información que me está brindando, en este caso, ¿no? En este caso, mi query, ¿no? Entonces, aquí ya es donde tú más o menos te vas dando cuenta cómo está asociado esto, ¿no? Con la analítica, ¿no? Porque ya tienes un valor, ¿no? Asociado en un año mes, ¿no? Eso es como que tu dimensión, ¿no? Y esa es tu métrica. Esa es tu medida, ¿no? Y todo esto son tus dimensiones, ¿no? Tienes dimensiones y métricas o medidas. Entonces, ahí ya va generando información y eso es un poco lo que se hace en la analítica, ¿no? Esto al final lo puedes llevar hacia un Excel, hacia un o hacer el query dentro de un Excel, ¿no? Y poder generar una tabla de resumen, ¿no? Y eso le puedes agregar un gráfico, etcétera, ¿no? Entonces, y eso haciendo como que un zoom, ¿no? Porque tienes aquí por año, por mes, si quisieras agregarlo por día, pues podrías agregarle también la función daily, ¿no? Y vas a ver también qué fechas se han alquilado y qué fechas no. Entonces, la gran, digamos, ventaja de poder utilizar Group By es siempre y cuando nosotros a este Group By le estemos asignando o lo estemos combinando o utilizando o reutilizando con una función de agregación, ¿no? Función de agregación, función de agregación. Si no hay una función de agregación, pues es prácticamente nulo lo que yo voy a poder leer de mi data, ¿no? No hay mucha ciencia aquí que yo pueda hacer, ¿ok? Ahora, nuevamente reviso mi tabla, ¿no? Mi tabla de rental. Y aquí me habla que hay un ID de una columna de inventario, ¿no? Pero ese inventario ID yo a simple vista no sé qué es lo que tiene. Entonces voy a revisar qué es lo que contiene mi tabla de inventario, por ejemplo. Vamos a revisar aquí. Vamos a leer la tabla inventory, ¿no? Entonces, si yo leo mi tabla inventory, ¿qué voy a obtener? En el inventario tengo es como una quinta forma normal, no es una, está rompiendo la relación de muchos a muchos, entre un ID de una filmación y un ID de almacén, ¿no? El inventario tiene, ¿no? El ID de la filmación y el ID, en ese caso, del almacén. Entonces, quiero seguir inspeccionando mis datos. ¿Por qué? Porque si yo inspecciono los datos, conozco el modelo, conozco que tienen mis datos, puedo hacer mejores reportes o mejores informes, ¿no? Entonces, leer store y fill, por ejemplo, para ver qué es lo que tienen esas dos tablas, ¿no? Si yo leo mi tabla store, solamente veo que ahí tengo dos almacenes, ¿no? Un almacén 1, un almacén 2, y cada uno tiene un administrador y una dirección. Entonces, el store es como que un local, posiblemente me pueda dar en algún momento algún tipo de información, ¿no? Para saber cuál es el almacén que más está arrendando, ¿no? Pero de repente aquí en Fill puedo encontrar mejor data, ¿no? Entonces aquí leo Fill. Y aquí, mira, ya tengo como que mayor información, ¿no? Tengo el título, en este caso de la película, una descripción de la película, el año de lanzamiento, el idioma, y sobre todo tengo esta información, ¿no? La duración, ¿no? De renta, o sea, por cuántos días se debe arrendar ello, ¿no? El rate, digamos,
entiendo yo que eso es un factor y aquí hay un costo, ¿no? Entonces, aquí ya me empieza a dar información sobre la filmación. Entonces, al menos yo puedo tener información del nombre de la película, ¿ok? Puedo tener información del nombre de la película. Entonces, ¿qué pasa si yo deseo ver, ¿no?, un reporte que me muestre eh, el número de rentas que se ha hecho por cada película, ¿no? Tengo el nombre de la película, tengo el nombre del film, ¿no? Y quiero saber cuántas veces se arrendó ese film. Entonces ahí regreso al capítulo 5, ¿no? Cuando vimos Joins, y en ese caso debo darme cuenta, ¿no?, si es que he leído mi data correctamente y recuerdo cómo está estructurado esto, ¿no? Yo tengo una tabla, eh, tengo aquí una tabla de renta, tengo una tabla de inventario y tengo una tabla donde sale el nombre de la película, ¿no? Y la relación va así. Entonces tengo que hacer un join entre estas tres tablas. ¿Ok? Voy a hacer un join entre estas tres tablas para poder obtener un reporte que me brinde el número de arrendamiento por film. Entonces, tengo que hacer, primero hago un select asterisco y después hago el group by. Hago un join entre la tabla film, que en este caso va a ser F, ¿no?, CF, inner join con mi tabla inventory, así, donde el campo en común que tienen es el campo film ID. Una vez que he hecho ese match entre filmación con inventory o inventario, tengo que hacer la relación de inventario con rental. Inner join rental as R, y rental se relaciona con inventario. Entonces es i.inventory ID igual r.inventory ID. Entonces aquí tengo un result set un poco más grande, ¿no? Yo estoy combinando ya dos conceptos, ¿no?, de joins con group by. Teniendo toda esta data, ¿no?, ahora voy a hacer el agrupamiento por esta columna. ¿Ok? Por esta columna. Entonces, lo que hice de repente por aquí simplemente es, puedo poner acá de la tabla film, punto el título. De la tabla rental puedo tener el código del cliente, ¿no? Y puedo hacer, o simplemente de la tabla de título, tener la cantidad, ¿ya? La cantidad de arrendamiento, ¿no? La cantidad de arrendamiento. Creo que me está dando, no hay una función de agregación. Ah, ya, claro, qué torpe, ¿no? Aquí hay un error. Estoy haciendo o estoy colocando una función de agregación, una columna, tengo el inner join, pero no tengo lo más importante, el group by, ¿no? O sea, aquí tengo que agruparlo por la columna título. Ahí recién debe funcionar. Exacto. Cortaría el grow. Ah, y aquí le puse el punto y coma, perdón. Ok, ahora sí. Ahora sí.
Ahí está. Entonces puedo ver, por ejemplo, tener una lista, ¿no? De el número de arrendamientos que se ha hecho por película y puedo ver que esa es de repente la película que más arrendamientos ha tenido, ¿no? Y por acá puedo ver cuáles son las películas que menos arrendamiento ha tenido, ¿no? Obviamente puedes agregarle aquí una función order by, ¿no? Order by por un count de manera descendente para ver cuáles son los números de mayor a menor. Entonces, ya ahí las posibilidades van incrementándose eh, con, con mayor cantidad de combinaciones. ¿Por qué? Porque ya tienes 3 tablas, ¿no? Que están relacionadas y que te empiezan a generar información, ¿no? Desde el título o el nombre del field hasta el número de arrendamientos que se ha hecho. ¿Ok? Y de acuerdo al modelo de datos que tú vas teniendo, puedes ir agregándole más tablas, agrupando 2 o 3 columnas, ¿no? Puedes ver aquí, por ejemplo, repetir aquí lo que habíamos hecho, ¿no? El agrupamiento por año y mes, que está acá, ¿no? Simplemente se lo agregamos aquí y podemos ver cómo sigue esa distribución, ¿no? De las películas por año, por mes, y en ese mes cuántas veces ha sido arrendado cada uno de ellos, ¿no? Entonces, empiezas a generar información, ¿no? Empiezas a generar información y esa información en algún momento te va a permitir tomar decisiones, ¿no? O sea, ahí es un poco el principio del group by y ese concepto de group by, combinarlo con inner join, pues es donde tú vas a poder generar información porque en la tabla rental había muchos IDs, ¿no? Y el ID generalmente no te da una descripción de lo que estás haciendo, lo que estás viendo, sino es mejor relacionarlo para poder obtener, en este caso, un nombre de una columna o de un atributo que sí te genera mayor sentido, ¿no? Que en ese caso es el nombre o el título de la filmación. ¿Ok? Eh, es importante, por eso les digo, ¿no? Poder conocer el modelo de datos. En este caso, he tenido que leer las tablas para ver el modelo de datos, ver cómo se van relacionando, ¿no? Y poder llegar a entenderlo para desarrollar mejores joins y group by, ¿no? Y si quieren ver la sesión 5, también está dentro del canal de YouTube de, del Data Engineer Latam, ¿no? Así que ahí lo pueden también revisar. El uso de expresiones es lo que hemos estado un poquito haciendo aquí. Una expresión es cuando tú tienes una columna que está siendo operada por una función o una función que está operando 2 o más columnas. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, esa es una expresión. Esa sería también otra expresión. Pero también pueden haber expresiones incluso de cálculo matemático, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, a ver, vamos a leer la tabla payment. Hay una tabla que se llama payment, ¿no? Y aquí la tabla payment tiene un monto, ¿no? El rental ID, el staff ID, el customer ID, el payment ID. Entonces acá ya hay un monto, ¿ok? Acá hay un monto. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente quisiera agruparlo por, no sé, por el 18% de ese monto, ¿no? Tendría que ser una función matemática. No es muy saludable, ¿no? No es muy saludable, entonces por ahí no va a ir la expresión,
¿no? Sí lo puedo usar en la función de agregación, pero en mi tabla customer, vamos a ver. Pero en mi tabla customer sí tengo, por ejemplo, un first name, use last name, ¿no? Entonces yo puedo construir aquí una expresión de que todo esto sea una sola columna, ¿no? Como en el Select lo puedo ver mejor, mira, si yo hago un first name, aquí hago un concat, ¿no? Entre first name, le hago un valor en blanco, o sea, un espacio en blanco, y un last name, ¿no? Y esto le digo el nombre, coma, asterisco y que me lea toda la tabla. Vamos a ver qué me sale acá, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo el nombre del cliente en una sola columna, ¿no? Aquí, en este caso, en este reporte, tengo el título, el año, el monto, ¿no? Pero también podría poner al inicio el nombre, en ese caso, el nombre del cliente. O usarlo aquí entre payment, ¿no? Para diversificar un poco, ¿no? En payment tengo el customer ID, entonces puedo aquí hacer un join entre payment con customer ID y tener el nombre, ¿no? Entonces, voy aquí a hacer un reporte de pagos por cliente, ¿ok? Entonces hago un select, yo primero hago todo el join from customer, ¿ok? Le pongo un C, inner join, con la tabla payment, el campo en común es customer ID, ¿no? Y una vez que tengo este join que me da un result set, ¿no? Donde tengo el first name y el last name, ¿no? Puedo hacer un group by, ¿no? Por esta expresión, esa es una expresión. Lo único que aquí no puedo ponerle un alias, ¿no? Solamente la expresión. Y esa expresión la añado acá. Y por ejemplo, como tengo la tabla payment, tengo este campo amount, entonces yo voy a generar, por ejemplo, el promedio de este monto, ¿no? El pago promedio, el ticket promedio, que es un campo muy utilizado muchas veces en reportes financieros. Entonces hago un ABG, ¿no? Un ABG de amount para ver un ticket promedio. Aquí le pongo un punto y coma para cerrar la expresión. Ejecuto, ¿no? Y ahí empiezas a tener, ¿no? Un nombre y su ticket promedio. Si lo ordenas por aquí, ves quién es el que tiene el mayor ticket promedio, ¿no? El promedio es la suma total entre el número de registros. Si yo hago una suma, ¿no? O sea, sumo los montos. Si yo hago una suma, un sum, voy a ejecutar acá, ¿no? Y por ejemplo, si yo lo ordeno por el ABG, ¿no? En ese caso, el que tiene el mayor promedio posiblemente es el que tenga mayor monto, pero no, a simple vista por acá ya hay otros que tienen mayor monto.
Entonces, eso ya va a depender mucho del análisis del expertise del lado de negocios. Algunos se van a pedir, oye, genérame un reporte y ordénalo por el ticket promedio, ¿no? De mayor a menor por el ticket promedio. Entonces, de acuerdo al ticket promedio, ese es como que el cliente más importante. Pero si tú quieres hacer un análisis de quién es el que más ha pagado o aportado en el sistema, ¿no? Ya es otro cliente. Tiene un menor ticket promedio, pero el monto que ha realizado es mayor, ¿no? Entonces ahí empiezas a hacer un análisis de un conteo por el campo. Y aquí te voy a explicar por qué lo hago por el campo y ya no por el con asterisco, ¿no? Entonces, tienes el ticket promedio, la suma de la columna y el número de registros en la columna. ¿Ok? Igual, si lo ordenas por la mayor cantidad, no necesariamente quien te hizo más arrendamientos, ¿no? O más pagos, el número de pagos es mayor, no necesariamente es el que más compró. ¿Ok? Entonces, aquí depende mucho ya de la lógica funcional por qué campo quieren analizarlo. Y muchas veces piden el promedio, que es el ticket promedio, la suma de ventas y el número de ventas hechas. ¿Ok? Te lo piden así disgregado. Ahora, aquí yo estoy poniendo el promedio de la columna, la suma de la columna y el número de la columna. No siempre, no siempre el con asterisco es el mismo resultado que un con el número, perdón, con el nombre en ese caso con el nombre de la columna. ¿Por qué? En un con asterisco, ¿ok? En un con asterisco va a leer todos los registros que hay en la tabla, o sea, el número de filas que hay en la tabla. Pero cuando tú haces un conteo por columna, si en esa columna hay valores nulos, no los va a contar. Si en esa columna MON hubiera algún valor nulo, aquí no sería de repente 32, sino 31. Y ya varía el número de registros de esta función versus el número de registros de esta otra función. Cuando tú empiezas a hacer o generar los promedios internamente se generan entre este campo y este campo. A veces, cuando hacemos queries, no tomamos en cuenta ello y hacemos la suma entre el con asterisco. Si hacemos el con asterisco, podemos estar dando datos distorsionados a nivel de promedios. ¿Por qué? Porque no siempre la suma amount entre un con asterisco va a ser un mismo valor. ¿Por qué? Porque el con asterisco, repito, te calcula todo el número de filas que hay en la tabla, mientras que el con amount solamente los valores nulos. Entonces, tú no quieres en tu promedio pues contar las ventas o que no se hayan hecho, sino quieres contar solamente las ventas que se hicieron. Entonces, el con debe estar dado por, o el promedio debe estar dado por esta función. Sí. Eso es muy importante. Yo he tenido que hacer ratios financieros hace muchos años atrás y a veces salían diferencias. Tú a veces lo que va a hacer el analista o el gerente de créditos que tiene mucho más expertise en esta parte, ellos sin hacer SQL te dicen, ¿sabes qué? Pásame en un Excel toda la data. Tú le das toda la data y ellos en Excel empiezan a hacer sus cálculos y te dicen, ¿sabes qué? Esto, acá hay diferencias. Y están mal, porque si hay diferencias, algo está pasando mal. Cuando revisas, y está en el libro también te lo dice, ¿no? Tienes que tener en cuenta que este promedio no es igual que ese promedio. Te pueden ser iguales siempre y cuando pues no existan valores nulos.
pero si en la columna hay un valor nulo, pues ya perdimos. Ahí sí ya vamos a tener datos erróneos. ¿Ok? Entonces, esta es una expresión, es un group by que está haciendo una expresión, y aquí estoy tratando de utilizar las funciones de agregación en diferentes contextos, ¿no? Y repito, muchas veces se hace con el ticket promedio. O sea, muchas veces el análisis se basa en el ticket promedio. Yo muchas veces decía, no, pero él es el que más ha comprado, no es el que tiene mayor monto. Sí, pero su ticket promedio no es el más alto. Entonces, cuando van a hacer temas de campañas para clientes, para hacer evaluaciones de représtamos, o sea, cualquier cosa adicional en segmentación de clientes, muchas veces toman como referencia el ticket promedio. Entonces, muchas veces vas a tener que trabajar con promedios en SQL y esas dos son aparentemente iguales, pero no, en realidad son formas diferentes. ¿Ok? Uso de expresiones y el uso de Javi, ¿no? Es para poder hacer filtros de los mismos grupos que estamos diseñando, desarrollando. ¿Ok? Si bien, por ejemplo, where es una cláusula, una sentencia que permite hacer filtros, esos filtros que hacemos en where se hacen sobre los datos de las mismas tablas, que pueden ser de cliente o de la tabla payment. Pero cuando tú ya tienes aquí un resultado en el group by, y por ejemplo tienes aquí un promedio de 4.7, 4.9, etcétera, que ha sido calculado en el group by, ¿cómo filtrarías, no? Para que este resultado solamente muestre todos los que tengan el promedio que sea mayor a 4.5, ¿no? En el where, si yo hago un where aquí, si yo hago un where aquí, un where y le pongo aquí where ABG amount que sea mayor o igual a 4.5, ¿ya? Y yo ejecuto eso de acá, te va a salir un error, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso el ABG es una función de agregación y perdón, falta una T, ¿no? Igual lo ejecuto, ¿no? Igual sale el mismo error, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa función de agregación, el where no la conoce, no sabe qué valor, eso no está en ninguna columna de ninguna de las tablas, ¿ya? No está en ninguna de las columnas de las tablas. Entonces, si yo quiero hacer un filtro de ese tipo, que es un filtro sobre los datos que he obtenido al momento de hacer el group by, ¿no? Que son los datos que he obtenido al momento de hacer el group by, pues simplemente añado aquí una nueva cláusula llamada having, ¿no? Having es como un where, y aquí le digo, ¿no? Todos los que sean del promedio AG mayor o igual a 4.5, ¿no? Entonces, que el ticket promedio sea mayor a 4.5, y entonces todos estos, por ejemplo, son mis clientes que pasan a campaña, ¿no? Una campaña de crédito, una campaña de préstamos, una campaña de sorteo, lo que fuese. Si quiero ser más exigente, no sé, pues son 4.8, y aquí está. Eso lo puedes llevar a un inserinto hacia otra tabla, ¿no? Y tienes ahí los clientes que deben pasar la campaña. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que si bien aquí estamos tomando el nombre del cliente como una expresión, siempre es importante para poder reutilizar la data que aquí esté presente su código. ¿Ok? El código del cliente. De una u otra forma, en algún momento lo vas a necesitar. Es mejor siempre referenciar el código del cliente y su nombre. Pues aquí ya tengo el código del cliente y el nombre del cliente. Y todos los datos asociados a los tickets de pagos que han realizado cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces,
De esta forma es que tú puedes trabajar con Group By. Hay muchísimas cosas más adicionales, obviamente, ¿no? El tiempo siempre es corto, pero esto es como inicialmente tú podrías trabajarlo, y como ven, se encuentra mayor provecho dentro del Group By cuando lo reutilizamos, ¿no? Junto con Inner Joins. Entonces es importante conocer los Inner Joins, y luego que los conocemos, pues asociarle los Group Bys para poder generar de esa forma información mucho más exquisita a nivel de nuestros datos. No sé si tuvieran alguna pregunta quizás por ahí, José. Sí, a ver, invitamos a los asistentes. Si desean pueden abrir su micrófono para hacer un comentario o para realizar alguna pregunta. Me parece que no hay ninguna pregunta porque concuerdo con Gerson. La exposición ha sido muy clara, muy didáctica, como siempre, Germán, que no dejas lugar a dudas. Bueno, como siempre, ¿no? Las principales sentencias que nos permiten generar información de nuestros datos son join y group by, y sobre todo siempre practicar y revisar estos conceptos. Y nuevamente, pues muchas gracias a ti, José, y a todos en la comunidad por esta invitación a esta segunda sesión de mi parte, ¿no? Igual quedo atento en cualquier momento a cualquier consulta que requieran de mi parte. Igual estoy en los grupos de WhatsApp, así que a veces también me pueden encontrar por ahí, así que yo encantado. Muchísimas gracias. No, a ti, Germán, a nombre de todos, muy agradecidos por esta exposición, lo repito, muy didáctica, la terminología muy sencilla, los ejemplos muy claros y sobre todo el hecho de poder mostrar que es importante la parte del modelamiento y el conocer la estructura de la tabla, ¿no? A veces ese es el principal impedimento, uno se lanza de frente a las tablas que cree dónde está la data, pero si conociera toda la estructura, todo el esquema, pues podría ser todavía mucho más sencillo o más enriquecedor las consultas y los resultados a obtener, ¿no? Sí, sí, eso es importantísimo. Conocer el modelo de datos es fundamental, y hay que trabajar siempre en equipo entre todos, ¿no? Para poder siempre democratizar ello, ¿no? Y también de la mano con la gente del negocio, que ellos a veces también entienden mucho más esta parte y nos van a ayudar siempre a poder darles la mejor información posible, ¿no? Entonces, sin más que eso, pues gracias nuevamente, y un abrazo y buenas noches a todos. Muchas gracias, Germán, y también a todos los asistentes por la participación el día de hoy.